Bien, vamos a analizar ahora esta oración que os puede parecer difícil porque veis aquí muchas líneas, muchas palabras, muchas comas y os podéis poner nerviosos al principio y no dar. Y sin embargo es muy sencilla, ¿de acuerdo? Así que primero vamos a ir por orden. Primero señalar los verbos. De manera que buscamos los verbos y vemos like now with, vemos erat y no vemos más, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a buscar aquellas palabras, conjunciones o nexos que indiquen que puede haber subordinación, coordinación, lo que sea. Y buscamos y encontramos qui, por ejemplo, que es un pronombre relativo de qui, quae, quod. Encontramos este et. Vemos aquí una coma que puede ser parte de una numeración, de manera que esta coma también puede ser una coma coordinante. Y vemos este ac, que es igual a et. Es un nexo coordinante también. De manera que cuando hay así coordinación, si hay subordinación antes, esa coordinación entra dentro de esa subordinación. Es decir, que ¿de dónde va hasta dónde va la oración de relativo? Pues va desde el qui hasta el final, hasta sapientia. De manera que esta es la oración principal y esta es la oración subordinada de relativo. Así que vamos a pasar primero a analizar la oración principal. Tenemos el verbo like now with. ¿De acuerdo? Es un pretérito perfecto, lo veis porque utiliza un tema de perfecto y luego la terminación it, que está en tercera persona de singular. De manera que tenemos que buscar un sujeto que sea un sustantivo que esté en nominativo y en singular. Y aquí, aunque tenemos aquí varios sustantivos, el único que cumple estas condiciones es además un nombre propio que es Numa Pompilius, que es Numa Pompilio. Y este es un nominativo singular, masculino, y es el sujeto de like now with. Ahora miraríamos en el diccionario cuál es el significado de like now with y a la vez, del verbo regno más bien, y a la vez tenemos que mirar si ese verbo es transitivo o intransitivo. Vemos que este verbo es intransitivo, lo apuntamos aquí y decimos, bueno, ya no tengo que buscar un complemento directo, ningún acusativo, porque no hay complemento directo. El verbo es intransitivo. Así que pasamos a analizar pues lo que nos queda sin analizar. Por ejemplo, post Romulum. Post es una preposición siempre de acusativo. Es siempre una preposición de acusativo. ¿Y cuál es su acusativo? Romulum. Este sería el acusativo singular. Y esto sería un complemento circunstancial. En este caso es un complemento circunstancial de tiempo, porque indica después del reinado de Numa Pompilio. Era una manera de indicar los años en aquella época. Y Romae, a ver, esto lo hemos visto en una oración anterior, en la que vemos una palabra con una terminación de genitivo, recordad, que era un caso antiguo que aparecía en contados casos en latín, que desapareció con el paso de los años, solo que se conservaba en ciertos casos como era nombrar lugar en donde, cuando se trataba, por ejemplo, de una ciudad pequeña y cuya terminación coincidía con la del genitivo. Bueno, pues es el caso de Roma. Esto es un locativo, de manera que es un complemento circunstancial del lugar. ¿De acuerdo? Y ahora vamos por la parte que puede daros más miedo, pero ya veréis cómo es muy sencilla. Es la oración subordinada de relativo. Bien, el verbo erat. De acuerdo, que es un verbo que está en pretérito imperfecto, el verbo sum. Tenemos que buscarle primero el sujeto. ¿Cuál será el sujeto? Pues un nominativo singular que hay aquí es qui, porque tenemos dos, atención, tenemos qui y tenemos sabinus. ¿Qué pasa? Que el verbo sum sabemos que es un verbo atributivo y que necesita un atributo. Bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos es atributivo y necesita un atributo. Aquí tenemos un pronombre y tenemos un gentilicio. De manera que, ¿cuál es más probable que sea el sujeto y cuál es el que sea el atributo? Pues evidentemente el que está en nominativo el pronombre es el sujeto y este gentilicio pues será el atributo. Recordad que el atributo concierta con el sujeto en género, en número y en caso. Aquí está en nominativo singular masculino, nominativo singular masculino.
¿A quién hace referencia qui? ¿Cuál es el antecedente? Bueno, pues la palabra que tenga más cercana, que esté no en el mismo caso, recordad, en el mismo género y en el mismo número. ¿Qué género? Masculino. Número singular. Género masculino. Número singular. Este es el antecedente de qui. Numa Pompilio. Antecedente. ¿De acuerdo? Así que aquí tenemos, pues eso, qui sujeto, Sabinus atributo y verbo erat. Y ahora aquí tenemos una coordinación, lo que significa que tenemos que sobreentender el verbo sum y que, bueno, se repetirá. Sabemos que el sujeto es qui, sigue siendo qui, de manera que insignis, perdón, tenemos que ver en qué caso está insignis y justitia. Insignis es de insignis, insigne, y recordad que insignis, insigne es un adjetivo de la tercera declinación, de estos que tienen dos terminaciones, es decir, que cuando se menciona el nominativo para masculino y femenino y el nominativo para neutro, ¿de acuerdo? De manera que esto sabemos que aquí es nominativo, que hace la misma función que hace aquí Sabinus, está concertando con qui en género, en número y en caso, de manera que esto es otro atributo del verbo sum. Justitia, ¿en qué caso está? Bueno, justitia y justitiae, sabéis que podría estar en nominativo, podría estar en caso ablativo y no hay más. Nominativo o ablativo, vale. ¿Podría ser nominativo? A ver, no. ¿Por qué? Porque sería un nominativo femenino, ¿de acuerdo? Si fuera nominativo femenino, podría ser sujeto. No, porque el sujeto ya es el qui, que se refiere a Numa Pompilio. ¿Podría ser atributo? Pues no, porque el atributo tendría que concertar con el qui. El qui está en masculino y justitia está en femenino. De manera que nos queda solo la opción del ablativo. Y además, ¿qué ocurre? Que tenemos esta coma aquí. Esta coma hace un trabajo coordinante, es decir, que aquí hay una enumeración, ¿de acuerdo? Y coordina. Y el caso que tenga esta palabra tiene que ser el mismo que tenga, el mismo caso que tenga esta y esta. ¿Qué ocurre con sapientia? ¿Qué ocurre lo mismo que aquí con justitia? Que puede ser nominativo o puede ser ablativo. Vale. Pero resulta que tenemos la palabra pietate, y es de pietas pietatis, y sabemos que terminado en e de la tercera declinación es sí o sí ablativo. De manera que ya tenemos aquí una manera de salir por algún lado, de saber justo qué caso es. En plan, es que puede ser nominativo, puede ser ablativo, puede ser tantas cosas, ¿quién lo sabe? No. Aquí tenemos esta pista que nos ayuda mucho, que aquí hay un et, que aquí hay una coma, que sabemos que es una enumeración, y por lo tanto todos estos sustantivos tienen que compartir el mismo caso. Si tenemos dudas con justitia o sapientia, normal, pero tenemos aquí pietate, y pietate nos ayuda mucho. Nos dice, atención, pietate está en ablativo singular, y aquí tenemos un ac, que es lo mismo que un et, y aquí una coma, y es una enumeración. Por lo tanto, las otras palabras tienen que ser también ablativo singular. ¿Pueden ser ablativo singular? Y digo yo, pues sí, porque mira, sapientia y justitia también es ablativo singular. Y aquí tenemos ablativo singular. Y aquí también ablativo singular. ¿Y qué es todo eso? Pues todo esto es un complemento circunstancial. ¿De acuerdo? De manera que ahora vamos a pasar a la traducción y ya veréis qué sencillo es todo. Entonces, post Rómulo, después de Rómulo, y aunque aquí en latín no hay ninguna coma, yo se la voy a poner. Podemos traducir primero el sujeto. Bueno, vamos a poner primero el sujeto para no liar. Primero el sujeto, luego el verbo y luego complementos. Numa Pompilio reinó en Roma.
el cual, es decir, Numa Pompilio, el cual era Sabino. E insigne podemos decir en la justicia, la piedad y la sabiduría, o con la justicia. Yo voy a poner en insigne en la justicia, coma, la piedad y la sabiduría. ¿Qué diréis? Suena muy raro esto de era Sabino e insigne en la justicia, la piedad y la sabiduría. Cierto es, yo no lo voy a negar. Si vuestro profesor dice de ponerlo menos literal, pues después de Rómulo, Numa Pompilio reinó en Roma, el cual era Sabino y emblema de la justicia, la piedad y la sabiduría, que también queda raro porque nadie habla así, emblema de, pero bueno, ante la duda yo lo hago más literal, ¿de acuerdo? Para que se entienda mejor, para que veáis aquí que complemento circunstancial y que se corresponde con el complemento circunstancial en latín, ¿de acuerdo?